Em dic Maria Climent, soc traductora i també gestiono a Witty Orange, que és la meva empresa de serveis social media. Soc en Miquel Buch, treballo d'alcalde de Premià de Mar i soc president de l'Associació Catalana de Municipis. Me llamo Albert, tengo 27 años, trabajo en la Fundación de Esclerosis Múltiple, en el Centro Especial de Trabajo. Me llamo Ana María y doy clases de yoga, soy profesora de yoga. Sempre m'havia anat pel cap treballar per a mi. De cop me van vindre al cap molts de projectes que jo havia pensat que ja els faria més endavant. Clar, el fet de poder treballar per a mi és una cosa que, des del primer dia vaig notar l'alivio, no? Estar molt més tranquil·la a l'hora de no tindre remordiments. Si no em podia aixecar a les 8 perquè hi ha matins que em desperto i em pesen molt i molt les cames, doncs m'aixeco a les 9 o a les 10. És molt invisible aquesta malaltia, que sembla que no tingués res. I hi ha dies que costa aguantar el ritme dels teus companys de feina, no? El victimisme no seria un bon company de viatge. Si allí em pogués arribar, arriba. Quan tenia 19 anys em van diagnosticar l'esclerosi múltiple i bé, doncs al llarg de tots aquests 22 anys he intentat de fer la vida normal i corrent com qualsevol altra persona. Quan me la van diagnosticar amb 19 anys a mi va ser una patada a l'estómac, per entendre's, va ser molt dur. I després de fer-ho públic, jo us puc explicar que vaig rebre, sobretot al principi, un munt de trucades i un munt de missatges per les xarxes socials privats que deien gent que conec que deien, ostres, Miquel, jo també repeteixo. Veia com podia ajudar algú a passar aquest moment, no? I a donar-li això l'embranzida que necessites davant d'un mal moment i aquell cop a l'esquena de dir que no estàs sol, que aquí en som molts i que te'n sortiràs. Estic convençut que te'n sortiràs. Y antes de estar de teleoperador, lo que había hecho es siempre en trabajos físicos, fábricas o también el tema de lampistería. Claro, a estar de lampista en un trabajo físico, a estar aquí, el cambio es brutal, es abismal. Yo ya había ido a médicos y me decían que tenía estrés, algo normal en mi edad, que no pasaba nada. Cuando ya por fin me dijeron que tenía esclerosis múltiple, tuve que estar 1 año y medio en el paro y de baja, hasta que encontraron una medicación y después ya encontré la FEMSET y hasta ahora. Dejas tu trabajo, te vas a un centro especial de trabajo, que también hay gente que te puede asesorar. Ves a gente que está como tú, gente que está mejor y gente que también, desgraciadamente, está peor. Y así tú también puedes valorar un poco tu nivel laboral, ¿no? Lo que quieres hacer. Y yo recomiendo a todo el mundo que tenga esclerosis múltiple pasar por un centro especial de trabajo al menos. Al inicio, cuando me han diagnosticado la enfermedad, lo había dejado ya hace algún tiempo de dar clases porque había perdido el equilibrio, me costaba un poco algunas posturas y entonces me sentía mal siendo profesora y no pudiendo hacerlo todo. Y entonces al inicio lo he dejado. Luego he conocido a una chica que iba a abrir una escuela de yoga, que es muy consciente de la enfermedad, y empecé a dar clases de nuevo con ella. Entonces tiene el cuidado de, por ejemplo, dejarme la sala toda preparada para poder dar la clase. Están las esterillas en su sitio, está todo listo para que no tenga que hacer fuerza. El trabajo más grande que he tenido que hacer de adaptación ha sido una adaptación mental. Si no puedo, no puedo. Mi consejo para las personas que han sido diagnosticadas recientemente de esclerosis múltiple es que den un tiempo, que no paren con su vida normal, que intenten seguir adelante. Si hay que cambiar de trabajo, pero seguir adelante, no parar. No vale la pena parar.